Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Voy a comentar acerca de este tema, acerca de la relación entre la luz y la biología y la salud. Y quería preguntaros antes, para orientar la charla, o sea, ¿quiénes de vosotros venís porque estáis interesados, por ejemplo, en los temas de salud, principalmente? Vale. ¿En temas de física cuántica? También bastantes. ¿Y profesionales de la salud que estáis aquí? Vale, eso que levantáis casi todos la mano casi todo el tiempo. Bien. Me voy a presentar. Mi nombre es Fernando Sánchez. Llevo pues ya bastantes años, como casi 40, trabajando en el área de las terapias naturales. Y en el año 99, concretamente, fue un momento importante para mí porque fui a Rusia y conocí pues toda una ciencia que en ese momento pues estaba bastante desconocida en Occidente. Y ahí trabajaba mucho con un aspecto que es para mí muy importante, que es la biología cuántica que no está considerada en Occidente. O sea, lo que es la física cuántica de los seres vivos. Ellos le llaman biofísica. Entonces, para mí fue un descubrimiento, fue muy enriquecedor y es lo que me ha permitido pues, trabajar en el desarrollo de un proyecto que tenemos, que es acerca de frecuencias de luz para potenciar la salud. Entonces, pues, como ahora estamos en una etapa en la que la sociedad demanda mucho que todo se respalde científicamente, os voy a hablar de una serie de científicos increíbles, fascinantes, que desde hace un siglo que empezaron algunos, están contribuyendo a que se dé un cambio en el modelo de lo que nosotros consideramos un ser vivo, y no solo eso, sino en nuestra visión de la vida y del universo. Es un tema ambicioso para los 45 minutos que nos quedan, pero bueno, vamos a intentarlo. Y empezamos con una frase del famoso Tesla que decía: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Las formas físicas sólidas no es algo que nos sirva para entender el universo en su profundidad, aunque evidentemente es algo que nosotros con nuestros sentidos experimentamos como formas físicas sólidas día tras día. Pero se sabe desde hace ya tiempo que en realidad, pues, por ejemplo, un átomo tiene un 99,99% de vacío y un 0,0001% de masa. Decían antes que la relación entre la masa que hay y el espacio de un átomo es la misma que hay entre un balón de fútbol y un campo de fútbol. Y aún así esa masa es energía vibrando. Por eso Tesla da tanta importancia a la energía y a la vibración, porque en realidad el universo es un campo de ondas inmenso. Entonces, vamos a partir de un experimento que es muy famoso, que es el de la doble rendija, que permitió ver que la luz tiene una doble naturaleza, que a veces se comporta como partícula y a veces como onda. Y luego vieron que los electrones, no solo los fotones, sino los electrones también. Es decir, que la realidad es dual, o sea, tiene un aspecto ondulatorio y otro corpuscular, de partícula. Y esto en física se ha aplicado mucho, en la física cuántica, a la física de los objetos, de la materia inerte, y entonces se han desarrollado pues, todas las tecnologías electrónicas están basadas en algunos principios de esa física cuántica. Pero en Occidente no se ha desarrollado eso mismo para los seres vivos.
¿Qué sucede? Pues que si un átomo tiene un aspecto de partícula y otro de onda y nosotros estamos compuestos por átomos, pues nosotros también tenemos un aspecto material y otro aspecto de onda. Entonces, lo que es fascinante, que es lo que está empezando a suceder, es que en la medida en que nos adentramos en el aspecto de onda de los seres vivos, empezamos a conocer aspectos de nosotros que son más profundos y más sutiles y más interesantes, porque desde el punto de vista, por ejemplo, de la materia sólida, no se puede dar explicación a los pensamientos o las emociones. Sí se sabe que determinadas emociones pueden estar asociadas con determinadas hormonas, pero las emociones pueden fluctuar muy rápido y las hormonas no pueden circular tan rápido por el organismo. Y los pensamientos es algo como que todavía, o sea, desde el punto de vista de la física, de la química, no se puede justificar. Entonces, y el fenómeno de la conciencia, es decir, la capacidad que tiene única el ser humano de autoobservarse y autoconocerse, es algo que no se puede explicar desde la materia. Entonces podríamos decir que los aspectos que más nos caracterizan como seres humanos, desde la bioquímica, no se pueden entender ni expresar. Entonces, todo esto de la biofísica, es decir, la física cuántica de los seres vivos, pues comenzó con este científico que era un profesor de biología de la Universidad de Moscú. Entonces, él descubrió con un experimento muy famoso que las células se comunicaban por fotones, y concretamente fotones en la gama del ultravioleta. Entonces, esto marcó un antes y un después. Esta información se envió a Estados Unidos. En Estados Unidos no la quisieron aceptar, por lo que fuera, porque estaban ya en época de Guerra Fría o lo que fuera, pero en Rusia llevan, pues el año que viene hará un siglo que están investigando en esto. Y la investigación continúa, y a los rusos se han sumado científicos alemanes, chinos, holandeses, algún italiano y algún francés. Entonces, esto es un aspecto apasionante de lo que está sucediendo ahora en la ciencia. Aparte de descubrir que las células se comunican por luz, también hizo otro descubrimiento importante. O sea, empezó a desarrollar unas teorías a partir de las cuales decía los seres vivos se forman. O sea, hay como campos de información que hacen que los seres vivos se formen. O sea, ¿por qué un árbol toma una determinada forma, a lo mejor como el ciprés en vertical, y otro simplemente se esparce, ¿no? Como, pues, por ejemplo, como la encina, y es bajito, ¿no? Eso obedece a campos de información. Entonces él estuvo estudiando concretamente en los seres humanos y en el embrión cómo se formaban los distintos pasos por los que pasa un embrión, qué campos hacían que el embrión hiciese toda la evolución, porque sabemos que el embrión pasa por todos los estados, o sea, desde el estadio del reptil más básico hasta el final el estadio del ser humano, ¿no? O sea, toda la evolución animal se condensa en el embrión humano. No sé, supongo que igual lo habréis visto alguna vez, pero hay un momento en la vida del embrión humano que tiene agallas y que parece más un renacuajo que un ser humano. Entonces, a partir de lo que él investigó, se desarrollaron teorías muy interesantes. Una es la de la autoorganización de la vida. O sea, las células no crecen así porque sí, porque pues, si no hubiera una inteligencia que las coordina, pues estaríamos desparramados por el suelo, ¿no? Porque una célula iría por aquí, otra por allá, y sería algo como sin coherencia. Entonces, desarrollar una teoría de la autoorganización que implica que hay una inteligencia, que no es la nuestra, que está desarrollando la vida. Entonces, este punto es muy interesante porque no se establece desde el punto de vista religioso ni espiritual, sino desde el punto de vista científico.
Y luego empiezan a desarrollar también la teoría ontogenética, es decir, la evolución de un ser vivo desde que es embrión hasta la senectud, que eso obedece a unos patrones, o sea, no es casualidad, y obedece a unos patrones que están relacionados con una información que llega por algún sitio del universo. Paralelamente a Gurvich, en Rusia, hay un personaje que es muy interesante, que es el doctor Eduard Bach, que es el creador de las esencias florales de Bach. Bach fue un médico genial, inglés, que tenía, con 30 años, tenía su consulta en la mejor calle de Londres, era director de una de las zonas más importantes del hospital universitario, había desarrollado toda una investigación en microbiología, había desarrollado vacunas y luego, como eso le pareció poco, se metió a homeópata, desarrolló medicamentos homeopáticos y hubo un momento en su vida que dijo, no, aquí falta algo. Y entonces dejó todo lo que había escrito, lo tiró por tierra, quemó los libros que había escrito y se fue al campo a buscar. Y encontró que las flores, cuando se las irradia con el sol y se recoge la información con el agua, tienen unas determinadas propiedades curativas de los estados emocionales, que son las flores de Bach. Entonces él fue el que, de alguna manera, encontró el método para extraer esas frecuencias de las flores a través de los fotones, a través de la luz del sol, impregnar esa información en el agua. Él seguramente no tenía ni idea clara de lo que estaba haciendo porque no conocía a Gurvich, no conocía que las células se comunican por fotones, pero tenía una inteligencia altísima y una intuición muy despierta y encontró esto. Ya unos 30 años después, 40, aparece este personaje que es un médico francés que se llamó Paul Noyer y que él estaba estudiando ingeniería y de repente tuvo una enfermedad muy, muy grave y a raíz de eso dejó la ingeniería y empezó a estudiar medicina. Pero Paul Noyer para mí era uno de los grandes genios del siglo pasado, no ha sido reconocido. Los médicos del gobierno del ejército chino iban a verle en los años 70, cuando no había ni un chino que saliera de China, para aprender de él, de lo que él había hecho con la auriculomedicina, y desarrolló el conocimiento de la base del sistema de información dentro de los seres vivos, que son 7 frecuencias, o sea, 7 códigos matemáticos por los cuales el organismo se comunica. Que curiosamente son 7, como son, por ejemplo, 7 las notas musicales o los 7 colores del arco iris. Entonces, él dejó como ese legado, son como las palabras por las cuales el organismo se comunica. Y todos, no solo los seres humanos, sino todos los mamíferos y en general los seres vivos, responden a esa información cuando se les envía en forma de luz. Por ejemplo, hay una frecuencia que vibra a 2,28 hercios, que si se le envía en forma de luz a una zona que está inflamada, la puedes ver que se va desinflamando en cuestión de 2-3 minutos. O si se envía a una herida, ves que la herida va epitelizando, es decir, que se forma una capa que al cabo de unos 3 minutos de aplicarle esa luz, tocas la herida, que a lo mejor estaba en carne viva, y deja de doler, porque ha hecho una pequeña capa. Entonces, este médico hizo ese descubrimiento fundamental, que es el lenguaje a través del cual la vida se comunica consigo misma, ¿no? Por lo menos, por decirlo de alguna manera, las 7 palabras básicas. Y esto luego ha dado pie a que otros médicos, el que luego vamos a ver, sigan descubriendo frecuencias.
Otros 20 años después, más o menos, 10-20 años, aparece un alemán que es Fritz Albert Popp. Él era un físico, investigador del gobierno muy bueno, y entonces crea un instituto de biofísica en Neuss, una ciudad alemana. Popp es un ser excepcional, o sea, para mí no es un genio como lo pudo ser Noyer, pero descubrió muchísimas cosas. Escribió un libro que se llama La biología de la luz y dejó un gran legado. Uno de los descubrimientos más interesantes que hizo fue que, bueno, ya se sabía que las células se comunican fundamentalmente en la zona ultravioleta de la luz. Entonces, él empezó a probar todas las sustancias químicas cancerígenas, que son, pues no sé, organoclorofluorados y muchas otras, y vio que la mayoría de ellas no dejaban pasar la luz ultravioleta. Entonces, parece ser que lo que sucede es que cuando esas sustancias químicas están en el organismo, hacen de pantalla y no dejan que las células se comuniquen entre ellas. Entonces, cada célula empieza a hacer a su manera. Se pierde la coherencia y entonces se producen las enfermedades. Y junto con biólogos rusos que eran ya de la escuela de Gurvich, que todos están en la Facultad de Biología de Moscú, desarrollaron el primer modelo del ser biológico a nivel cuántico. Y ese modelo le llamaron campo coherente. Este modelo dice que el ser humano, aparte de ser un cuerpo físico, o sea, una serie de tejidos, de células, es un campo de ondas que está vibrando en el mismo espacio que el cuerpo físico, y ese campo de ondas son fotones, una cantidad muy pequeña de fotones que está funcionando entre todos en las mismas fases, en las mismas resonancias, y que permiten que todas las células del organismo, que son, se estima que del orden de billones con B, que cada una hace miles de reacciones químicas por segundo, se puedan entender entre ellas, se comuniquen y que no de repente una vaya a producir un tipo de proteína, otra a otro que no tiene nada que ver. Imaginaros para poner de acuerdo una orquesta de 1 billón de personas, o sea, qué fino tiene que ser el sistema de comunicación. Pues este sistema de comunicación es lo que ellos encontraron que se llama campo coherente y que está formado por fotones, que están como fluctuando en forma de ondas en el mismo espacio físico que está el cuerpo. Él fue también profesor de física y bueno, recibió en esa época de los años 80 muchos reconocimientos. Y él tiene una frase cuando se da cuenta de todo esto, dice: hoy sabemos que el hombre es esencialmente un ser de luz, pero claro, no se refiere a la idea esa pues más espiritual o mística de que pues somos seres de luz. Él está hablando de luz como concepto puramente físico. Y él, pues en una entrevista en El País, que fue en el año 83, si mal no recuerdo, dice que en el futuro los problemas de salud se podrán solucionar con pequeñas cantidades de luz, por ejemplo, emitidas por un láser en forma de frecuencias. Entonces, él hizo como una anticipación a lo que está sucediendo ahora. Posteriormente, también otros, a lo mejor 20 años después, en el año, creo que 96, Korotkov es un profesor de física de la Universidad de San Petersburgo, un hombre muy brillante. Le habían llevado a trabajar para la KGB porque no tenía el especial interés, pero cuando veían un científico que podía destacar, pues decían: tú vas a trabajar con nosotros. Y no había opción de decir que no. Entonces, bueno, él estuvo trabajando un tiempo y luego, pues cuando la Unión Soviética quebró, siguió siendo profesor de la Universidad de San Petersburgo y desarrolló un equipo basado en la cámara Kirlian, que es la cámara GDV, que permite fotografiar el campo de energía, campo de electrones y fotones que el cuerpo humano emite.
Entonces, ahí ya lo que Gurvitch había descubierto empezaba a concretarse. También Pop, que no lo he dicho antes, como trabajaba con un ingeniero y logró desarrollar un aparato que se llama fotomultiplicador, que permite captar la luz que emitimos los seres humanos, que es del orden de 1000 veces inferior de la que el ojo puede ver. Entonces, el fotomultiplicador es un aparatito que cuando recibe un fotón devuelve 1000 o devuelve 2000. Y entonces puede hacer visible lo que a simple vista no es visible, que es la luz que emitimos los seres, no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos. Las plantas emiten luz, los animales emiten luz y las personas emitimos luz. Y no solo nos comunicamos internamente por luz, sino que nos comunicamos por luz muchas veces de una forma inconsciente con los otros seres humanos. Entonces esta cámara, el Korokov ha tenido pues mucho mérito porque esta cámara ha sido reconocida en Estados Unidos en el National Institutes of Health y luego también la FDA, que es la poderosa Food and Drug Administration, ha, digamos, aprobado el uso de las cámaras del profesor ruso para ciertas aplicaciones relacionadas con la salud. Entonces, este ha sido un gran paso, en el sentido de que, digamos, por primera vez oficialmente se reconoce que el ser humano es algo más que un conjunto de células y tejidos. ¿Dónde he metido yo? Adelantamos unos cuantos años y hace muy pocos años, 4 o 5, hay un instituto en Japón que empieza a hacer pruebas de cómo capturar la luz que emiten los seres vivos. Entonces ya la informática ha evolucionado mucho, las cámaras CCD, que son las cámaras digitales, han evolucionado mucho, y entonces meten a este japonés en una cámara oscura, le dicen siéntate ahí con paciencia, lo tienen no sé cuánto, un día entero, y empiezan a ver cómo fluctúa la luz, ¿no? Y empiezan a ver que le deben dar luego una comida muy buena o algo, porque estar ahí en un sitio oscuro un día entero. Empiezan a ver cómo esa luz sufre ciclos. Hay momentos en el tiempo que brilla más, otros que brilla menos, o sea, va aumentando y disminuyendo en el tiempo. Este instituto está cofinanciado por el gobierno japonés y estas investigaciones pues, están publicadas en Internet, ¿no? Y entonces ellos dicen, hemos encontrado esto que decían antes, pues, por ejemplo, Gurvitch o Pop, hemos encontrado que el cuerpo humano emite luz directamente y de forma rítmica. Bueno, ya entramos en otro área. Toda esta idea de que somos un campo de ondas está muy relacionada con un aspecto de una teoría científica que se llama la teoría holográfica, que dice que el universo es un gran holograma, o sea, que es un gran campo de ondas. Y esto lo están desarrollando científicos muy importantes, por ejemplo, de la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Pero ya lleva desde los años 90 siendo desarrollada por otros científicos fundamentalmente ingleses, americanos y alguno mexicano, por ejemplo. Y este hombre, Peter Russell, es un gran científico, es el primero que investigó en laboratorios de investigaciones cerebrales, primero que investigó en meditación y ha sido consejero por ejemplo, de IBM, de Apple, de la petrolera Shell y de empresas muy importantes. Es un hombre es un hombre sencillo, pero que tiene mucho prestigio, ¿no? Entonces él estudió mucho la física de la luz y la conciencia. Y entonces tiene una afirmación, que es de los primeros científicos que la hizo, hubo otro antes, Schrödinger, que la conciencia es omnipresente, es decir, que está en todo tiempo y espacio. Entonces, volviendo al tema de los pulsos de luz,
lo que comentábamos antes, aquí ha habido una serie de médicos que han ido contribuyendo a descubrir frecuencias por las cuales el cuerpo se comunica. El doctor Noyer encontró las 7 frecuencias fundamentales, el doctor Renninger encontró las frecuencias de los órganos y los meridianos de acupuntura, que es austriaco. El doctor Barr, que es alemán, encontró las frecuencias de los chakras y otras frecuencias de las células. El doctor Bach, inglés, descubrió las esencias florales y luego se encontraron las frecuencias de estas esencias florales. Entonces, bueno, pues aquí tenemos como en el chiste, un francés, un austriaco, un alemán y un inglés. Pero también hace poco se redescubrieron unas frecuencias que son las de solfeo, que es unas frecuencias que eran las frecuencias que se usaban en la Edad Media en música. El solfeo, ahora las frecuencias, las 7 notas que hay, están desviadas de las frecuencias originales, que decían que resonaban con las frecuencias del universo. Y luego, nosotros que trabajamos con todas estas frecuencias, también hemos desarrollado frecuencias fractales a partir de las frecuencias de Noyer, que el organismo las reconoce muy fácil y muy rápidamente. Esto está basado en la matemática fractal, que es una matemática que desarrolló un científico que trabajaba para IBM, que se llamó Benoît Mandelbrot, que me parece que es francés también. Entonces, aquí cada vez se empieza a profundizar en que hay una serie de pulsos de luz, como de parpadeos, que permiten a los seres vivos comunicarse como si fuera un morse, pero muy sofisticado. Entonces, ahora, en los últimos 3 o 4 años, nosotros empezamos va a hacer ahora 10 años. En los últimos 2 o 3 años, diría, ha habido una enorme eclosión de todo lo que tiene que ver con investigaciones en la luz y la salud. La NASA tiene documentos publicados, el Tecnológico de Massachusetts, que es el instituto de referencia en tecnología en el mundo también. Por supuesto, la Facultad de Biología de Moscú tiene un montón de estudios y hacen congresos, Alexander Gurvich, en donde hablan de la biología de la luz. La Philips también está trabajando en esto. Y hay un montón de universidades ya que están embarcadas en ello. En la zona de influencia rusa, o sea, y europea, trabajan más en el modelo teórico, y en la zona de influencia anglosajona están trabajando más en aplicaciones prácticas. Pero todo está relacionado con la luz, y es fascinante lo que se está descubriendo. Entonces, hasta ahora habíamos trabajado. Vosotros sabéis que, por ejemplo, para el tema del wifi, cuando funciona por electricidad y por ondas, pues hay velocidades pues, que se puede llegar de 2, 3, 5 hasta 10 megas, ¿no? Porque la comunicación es eléctrica, es a través de cables eléctricos. Pero cuando meten fibra óptica, esa velocidad y esa precisión se multiplica por 10, por 20, por 30 y aparecen velocidades de 300 megas, por ejemplo. Porque es por luz, por fotones. Entonces, esto pasa igualmente en el ser vivo. En la medida que, por ejemplo, el sistema nervioso sabemos que funciona a través de electricidad, de electrones que se comunican a través de las neuronas, pero ahora se está descubriendo que las neuronas son también canales por donde pasan los fotones y la velocidad de comunicación es mucho más rápida y mucho más precisa. Y no es que la parte eléctrica quede desfasada, porque tiene su función, sino que se están descubriendo otros niveles más sutiles de la comunicación dentro del ser vivo. Entonces, por ejemplo, los aparatos eléctricos que tienen que ver con la salud, pues funcionan con electrones. Los electrones tienen masa
y sin embargo los dispositivos de luz, los fotónicos, funcionan con fotones. Los fotones no tienen masa, no tienen... Otro aspecto muy importante, los electrones tienen polaridad eléctrica. Hay polo positivo, polo negativo, y eso implica también polaridad magnética. Hay como una dualidad. Sin embargo, los fotones no tienen polaridad, no tienen masa, no tienen carga eléctrica, son una especie de partículas muy sutiles, muy raras, y que tienen unas propiedades muy diferentes. Como decía el físico anterior, parece que la física de la luz está fuera del tiempo. Es decir, él dice, nosotros si vemos que por aquí entra un rayo de sol, ha tardado 8 minutos para nosotros en llegar desde el sol hasta aquí, porque el sol está a 8 minutos luz de la velocidad de la luz de nosotros. Pero él dice, para la física del fotón, el fotón no ha tardado 8 minutos, el fotón está aquí y allí, porque también en la dimensión de la luz tampoco hay espacio. Entonces, esto es muy interesante, nos abre un campo que está más allá de nuestros conceptos mentales. Entonces es lo que comentaba. Otro aspecto es que toda la electricidad está dentro de la dimensión del tiempo y la luz fuera. La velocidad de comunicación es mucho más alta en el nivel de la luz. Y los equipos que trabajan a nivel electrónico para temas de salud, como los equipos de bioresonancia, funcionan neutralizando ondas. Es decir, si es una onda, por decirlo de una forma muy simple, es así y tiene esta forma, lo que hacen es enviar la onda inversa y una es, vamos a decir, positiva, otra negativa, y se neutralizan y se quedan en cero. Pero lo que estamos trabajando con los dispositivos fotónicos es diferente. Lo que estamos haciendo es restablecer frecuencias originales. Es decir, la vida tiene unos códigos originales, unas constantes, que por ejemplo en física clásica pues una constante es la gravedad, que es la aceleración que sufren los objetos cuando se dejan caer libremente, que es 9,8 metros por segundo, y siempre es así. O la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, y siempre es así. En biología hay constantes, y esas constantes, cuando se distorsionan, hacen que el campo ese de luz que tenemos pierda la coherencia y empiece a haber problemas de salud física o mental o ambas. Entonces, lo que se hace cuando utilizamos luz es emitir las frecuencias originales para que el organismo las restablezca, como cuando afinamos un violín con un diapasón, ¿no? O un piano o no sé, una guitarra. Damos la nota con el diapasón y vamos afinando, y entonces la guitarra afina la primera cuerda, luego con eso afinamos la segunda, la tercera y la cuarta, y de ser un instrumento que no hace más que ruido, empieza a hacer música. ¿Por qué? Porque está afinado. Entonces, con los dispositivos fotónicos se trabaja en eso, en el afinamiento del campo de ondas que somos. No sé si, como no somos muchos, si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre la marcha, porque estoy contando muchas cosas un poquito espesas o no sé si... A ver. Es que yo como he ido tarde, no sé si por lo que me he perdido, porque has dicho antes que para captar la luz emitida por el cuerpo habría falta amplificarla y tal. No sé si te refieres a otra luz diferente a la que vemos habitualmente, porque nos vemos. Vemos la luz que emitimos. Bueno, yo entiendo que la luz que vemos es la que reflejamos, no la que emitimos. Si nosotros estamos en un sitio completamente oscuro no vemos nada, a no ser que... Sí. Sí. ¿El sistema quantum, por ejemplo, entraría dentro del dispositivo eléctrico? Sí. Sí, por eso usas unos electrodos y entonces él va haciendo una lectura de las ondas eléctricas que tienes y emite las ondas inversas. ¿Y hay dispositivos fotónicos?
Sí, sí, nosotros tenemos ahí un stand con uno de ellos, sí. Sí, es concretamente este. Este es un dispositivo que emite luz, concretamente luz roja de láser, luz violeta, ultravioleta de LED, y luego también a través de unas gafas emite luz que pasa a través del nervio óptico al cerebro, ¿no? Entonces puede realizar ese tipo de regulaciones que os he comentado antes. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Las sinapsis que se van creando Sí, erróneamente interesan cosas, sí. si eso también Se puede regular. La pregunta es que, como estamos grabando por micrófono, es si las sinapsis neuronales que se están repitiendo y codificando erróneamente, si se pueden regular. Sí, se pueden regular. Hay frecuencias que regulan las distintas áreas cerebrales y entonces llevan, como cuando un ordenador empieza a funcionar lento, que le aprietas a la tecla y casi te tienes que ir a tomar un pincho de tortilla porque tarda el pobre en responder. Y dices, ¿qué hago? Pues lo apagas, la memoria se libera, lo vuelves a encender y entonces ya empieza a funcionar bien. Pues cuando nosotros ayudamos a restablecer las frecuencias originales, que es algo sencillo, durante un tiempo es como si el cerebro se resetea, se reordena y entonces empieza a funcionar con más fluidez. Yo es que me quedé en la física de Koch, entonces no sé si habrá cambiado mucho. Es que he entendido que el electrón en sí mismo es polar, como si tuviera un dipolo magnético. No, es polar negativo, tiene carga negativa. Sí. Tiene carga negativa frente al núcleo que tiene carga positiva. Y luego, precisamente relacionado con lo que tú comentabas de las sinapsis neuronales, todos tenemos, yo no sé si todos, pero por lo menos la mayoría tenemos estrés por exceso de información, ¿no? Es decir, recibimos tantos inputs, tantas informaciones al cabo del día que las neuronas están un poquito pasadas de rosca, ¿no? Y entonces estamos pues todo el tiempo con la atención a muchas cosas dispersa y al final hay como un cierto cansancio. Entonces, lo que ayudan, por ejemplo, estas gafas, es como a restablecer el equilibrio original, es como un estado de relajación. Llevan un estado de vagotonía al cuerpo, porque normalmente el estrés es una condición del sistema nervioso simpático que está en hiperactividad. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, el simpático y el parasimpático. Entonces, cuando está el simpático activo, nosotros estamos proyectados hacia afuera. Y cuando está el parasimpático, estamos en un estado de descanso, hacia adentro. ¿Qué pasa? Como tenemos tantos retos, tanta información, tanta historia afuera, pues el equilibrio natural entre el simpático y el parasimpático no se da. Estamos en hipersimpaticotonía y eso hace que tengamos un cierto nivel de estrés. Entonces, cuando ayudamos a que el cerebro se relaje, entra en vagotonía y hay una compensación y se establece el equilibrio. Entonces, esto es algo que cuando se utilizan este tipo de dispositivos se ve fácilmente que uno se relaja. Cuanto más estresado está, más lo nota. Entonces, estamos trabajando en herramientas que tengan estas funciones, ¿no? Por un lado, evitar el sufrimiento, porque hay mucho sufrimiento y el sufrimiento muchas veces no sirve nada más que para desgastar a las personas. Mejorar la calidad de vida y elevar la conciencia, porque estamos en un momento de un cambio muy fuerte en la humanidad. El planeta está ya como dando signos de que estamos alterando demasiadas constantes físicas
del espacio, de las aguas, de la Tierra, y bueno, cada vez vamos en una contaminación mayor y bueno, todo lo que ya más o menos sabemos, ¿no? Entonces, es muy importante que, no sé, como que cada uno vayamos tomando responsabilidad de la parte que nos toca para no agravar una situación que ya de por sí, pues según dice el panel de la ONU del cambio climático, pues ya de por sí se está llegando a un punto crítico. Entonces, es necesario, o sea, y de hecho se está produciendo un cambio en el nivel de conciencia. ¿Y hacia dónde apunta este cambio? Este es un científico muy conocido, la revista Time se llama Robert Lanza, es americano, y la revista Time lo consideró uno de las 100 mentes más influyentes del mundo y uno de los 3 científicos más influyentes del planeta. Entonces, él habla de que las teorías que tenemos del mundo físico, es decir, de la ciencia, no funciona. O sea, tal y como está, no funciona. Y no las podemos hacer funcionar mientras no tomemos en consideración la vida y la conciencia. Esto es un cambio muy significativo. Porque hasta ahora, o sea, la ciencia oficial es una ciencia basada en aspectos materiales. Hasta el punto que decían que pues, el pensamiento y la conciencia son un producto del cerebro, de las neuronas. Y esto parece que no es así. Y está hablando de temas que ya desde la antigüedad se conocen, pero la única diferencia es que este es un científico muy reconocido y muchos otros que han hablado de lo mismo no. Entonces dice algo como muy contrastante. No existe un universo físico separado, independiente de la vida y la conciencia. Nada percibido es real. Y jamás hubo un tiempo en el que existiera un universo físico externo y falto de inteligencia. Esto le pega un meneo a todas las teorías que había hasta ahora impresionantes, porque todas las ideas del desarrollo de la Tierra, el evolucionismo de Darwin y prácticamente toda la geobiología, toda la biología está basada en que han pasado millones y millones de años hasta que se empezó a desarrollar la vida y luego millones de años hasta que aparecieron los mamíferos superiores y posteriormente el ser humano como cumbre de la existencia, ¿no? Y va y dice, no, o sea, la vida ha existido antes que el universo físico-material. El universo físico-material es un producto de la vida, de la conciencia. Esto es disruptivo, totalmente disruptivo. Pero es hacia lo que se están inclinando todas las nuevas teorías, la holografía, el biocentrismo y muchas otras. Entonces, esto va a implicar un cambio en la vida de los seres humanos mucho mayor que, por ejemplo, lo que ha implicado la física cuántica, que empezó hace un siglo, un poco más, que a través de ella se han creado toda la electrónica, Internet, las redes sociales, y ha hecho así, le ha dado la vuelta al mundo. O sea, el mundo hace 30, 40 años no tiene nada que ver con lo que es ahora. Pues si esto ha sido un cambio, preparémonos para el que viene. Y tenemos la oportunidad de hacerlo un cambio positivo y transformador. Y hay personajes que lo están ya, de alguna manera, abanderando. Entonces, estamos en un tiempo muy interesante y a la vez muy crítico de transición. Entonces, yo voy a comentar pues, lo que puedo observar desde dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿no? Aquí en esta columna es cómo se han regulado los distintos aspectos de la actividad humana. Y si vemos, por ejemplo, lo que es el movimiento de intercambio humano, se ha regulado la interacción entre las personas desde un sistema de mercado en el cual la base a través de la cual se regulan las relaciones humanas es el intercambio de bienes,
exceptuando pues a lo mejor en las familias, que son núcleos reducidos, todo lo demás es intercambio de bienes entre, pues no sé, entre empresas, entre naciones, entre continentes. Siempre, o sea, hay como un intercambio y una lucha por prevalecer, ¿no? Que lleva al segundo paso, que es la competencia. O sea, ese intercambio está basado en la competencia. Es decir, bueno, yo voy a hacer mejores productos y voy a prevalecer, ¿no? Voy a tener más recursos. Y la información para todo esto viene del pensamiento, del raciocinio. Y el modelo de intercambio que rige esta actividad pues es la economía de mercado. Entonces, si hay algo que rige, pues en principio, cómo ha de funcionar el planeta, pues es la economía de mercado. Luego, a partir de ahí, pues ya surge todo lo demás. Pero ¿hacia dónde vamos? Esto está como, en muchos aspectos, resquebrajándose, porque pues la economía de mercado también, digamos que es la que controla la política y la que controla pues muchos otros aspectos. Y entonces, desde el mercadocentrismo, es decir, desde que la actividad esté, la relación entre los seres humanos, la actividad esté basada en las leyes del mercado, ahora empieza a estar basada en el biocentrismo. ¿Qué es el biocentrismo? El elemento principal es la vida, no la economía. Y la vida no se puede comprar ni vender. O sea, mucho del estrés que tenemos es porque de alguna manera nos vemos impulsados a comprar o a vender aspectos importantes de nosotros, como es nuestro tiempo o como son nuestros valores para sobrevivir, cuando lo que dicen las teorías biocéntricas es que la vida es incuestionable, la vida está en el centro de la existencia. Y claro, el hecho de estar sometidos a algo que es artificial, pues es lo que nos causa un nivel alto de estrés. En el tema de las relaciones, pues en vez de la competencia, que bueno, para estimular la economía de mercado, pues parece que sí que es efectiva, pues trabajamos con la cooperación, que puede ser mucho más efectiva, porque en vez de separar y comparar, lo que hacemos es sumar. O sea, sí. Hay un desgaste. Exactamente. Y en cuanto a la información, pues en vez de basarlo todo en el pensamiento, que es un aspecto de la psique humana, que es como la parte que tenemos de ordenador, estamos yendo a un aspecto algo mucho más completo, que es la conciencia, que es, de alguna manera, la inteligencia que rige el universo y que existe en nosotros mismos. Y esa conciencia pues, está basada en muchos más aspectos que el pensamiento, está basada en el sentir, en las percepciones y sobre todo en el darse cuenta. Entonces es algo que engloba mucho más amplio. Y entonces, de la economía de mercado pasamos a la economía del bien común. O sea, se busca una economía que beneficie a todos, no que estimule la competencia. Y esto ya está pasando, ¿eh? Y curiosamente, como no aparecen líderes políticos que puedan hacer esto, está viniendo por otros lados, o sea, desde por ejemplo, la ciencia, desde muchos científicos, que están siendo muy pioneros en estos modelos, desde movimientos no gubernamentales, como muchas ONGs, y, por ejemplo, el ecologismo, y todos esos movimientos que miran que la parte esté cuidada, pero que lo más importante es el todo. Y al final, pues vemos, como cerrando el círculo, Erwin Schrödinger fue uno de los primeros físicos cuánticos, uno de los más importantes, y al final, una de las frases suyas más fuertes es: la multiplicidad es solo aparente, en realidad solo hay una mente. Esto es lo que se están dando cuenta los científicos.
que no hay muchos yoes compitiendo unos con otros y cada uno viendo su visión, sino que hay una solamente que unifica todo. Y esto es totalmente disruptivo, pero probablemente se acerca mucho más a la realidad del universo que los modelos que tenemos hoy en día a nivel social. Entonces, concretando un poco y ampliando el paradigma, hay un principio que dice: no somos entidades individuales aisladas, sino íntimamente vinculadas al resto del universo. El cuerpo es parte de un gran campo de ondas inseparable del campo universal y existe una sola conciencia, una sola inteligencia. Y aquí hay una frase de un ingeniero americano que hizo una gran labor, que dice: recuerda que tu meta última no es la supervivencia física. No hemos venido a este mundo para pagar facturas. Hemos venido para algo más trascendente. Y bueno, nosotros con estas ideas que son colectivas y que se están empezando a filtrar en la conciencia de los seres humanos, pues estamos trabajando en este proyecto. Biocomlux, estamos en el pabellón 8, el STAL 968, y si aquí tenéis nuestros datos, y si queréis más información acerca de esto, si os ha parecido interesante, pues podéis dejarnos vuestros datos y podemos iros enviando información técnica y científica de todo esto que hemos hablado. Pues nada, muchas gracias.